Bueno, tenemos una situación que ha ido finalmente abriéndose y se mantiene vigente y ha tomado nueva fuerza en estos días. Y me refiero fundamentalmente a lo que se ha llamado el caso Hermosilla y en que se han ido liberando nuevas aristas. A comienzo de la semana, la Fiscalía y la PDI allanaron la oficina del juez Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero esto va teniendo también, ¿no es cierto?, sus implicancias porque empieza a poner a ciertas figuras y a jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, al menos en cuestionamiento respecto del modo de operar. También la noticia reciente fue que el tribunal se ha autorizado que la Fiscalía de O'Higgins solicite los chats entre Hermosilla y los jueces Alejandro Aguilar y Ana María Hernández, que también aparecen mencionados en estos chats. Entonces, aquí empieza a configurarse algo muy complejo para el Poder Judicial. Y en el día de ayer me llamó la atención las declaraciones del ex presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, que dijo: me parece grave que ante tanta evidencia se mantengan ministros en sus funciones. De eso queremos hablar esta mañana, Connie. Exactamente, con nuestro entrevistado, Cristian Riego, abogado penalista académico de la Universidad Diego Portales. Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Claudia hacía una introducción de en lo que está, porque la verdad que esto tiene todos los días, tiene como un capítulo nuevo, lo que se ha llamado el caso Audio, y hoy día el Ministerio Público está investigando 14 nombramientos judiciales vinculados a chats entre el ministro Ulloa y el abogado Luis Hermosilla, incluyendo designaciones de la Corte de Apelaciones de Santiago, Talca y Valparaíso. ¿En qué pie queda a su juicio o qué es lo que refleja esto? Tal vez confirma simplemente lo que ya sabíamos. El sistema de nombramiento, que también en su momento se anunció toda una reforma a raíz de este caso Audio y hoy día ya ni siquiera se habla del tema. Pero esto, ¿cuán cuestionado cuán cuestionado queda con esto, con esta evidencia, el sistema de nombramiento y asignaciones de los ministros de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones? No, yo creo que esta es una crisis institucional mayor, que desgraciadamente pareciera que las autoridades o están muy asustadas y muy desconcertadas, o no se dan cuenta de lo que esto significa desde el punto de vista de la ciudadanía. O sea, cuando después se ve todo el desprestigio de las instituciones y los reclamos, incluso hechos como el estallido social, tiene que ver con este tipo de problemas, con la percepción de la gente de que todo este sistema está corrupto, que está funcionando mal, que no hay una justicia verdaderamente independiente, lo cual no sabemos si es exactamente cierto, pero esa es la percepción general, y yo creo que desgraciadamente no se ve ninguna reacción de las autoridades, salvo la del Ministerio Público, para solucionar o encarar esta crisis. Sí, ¿de qué autoridades debiéramos esperar una reacción mayor? Estamos hablando del presidente de la Corte Suprema, estamos hablando del ministro de Justicia. ¿De quién debiéramos esperar algo que, claro, en estos días por lo menos, porque hubo reacciones en su momento, pero el año pasado ya? No, me refiero a reacciones más institucionales destinadas a resolver el problema de fondo. O sea, por una parte la Corte Suprema, que tiene la facultad disciplinaria, tal como dice el ministro Juica, pareciera ser que aquí no se está haciendo nada en relación con hechos muy graves que afectan a algunos ministros que siguen ejerciendo y respecto de los cuales pareciera ser que debieran tomarse medidas más drásticas. Pero luego el gobierno debiera presentar algún proyecto de ley, algún plan destinado a solucionar el problema estructural vinculado con los nombramientos. Algo ha hecho el gobierno, hay un proyecto de ley que está anunciado, que se está trabajando, pero me parece que la reacción es tardía, no está siendo suficientemente rápida. Y por supuesto el Parlamento. El Parlamento que debiera también reaccionar, ya sea investigando la profundidad de los sucesos que están ocurriendo, ¿cierto? Y tramitando legislación para ir resolviendo los problemas enormes que hay de designaciones, de tráfico de influencia, etcétera. Sí, hablamos esta mañana aquí en Pauta Análisis con Cristian Riego, abogado, profesor de la Universidad Diego Portales. Cuando usted parte diciendo que les llama la atención que no se considere la gravedad de lo que está pasando en el Poder Judicial, ¿qué es lo que quiere decir más de fondo? Y se lo planteo porque cuando esto explotó con el caso Hermosilla y estuvo, ¿no es cierto?, sobre escena la exministra Ángela Vivanco, todo eso empezó a mostrar y después como que esto bajó de lugar. El nombre, por ejemplo, del magistrado Ulloa no aparece recién, apareció hace rato. Entonces,
¿Cuál es la complejidad y por qué usted cree que aquí las aguas no se mueven? Y la pregunta es la siguiente, que hay quienes en privado dicen, bueno, esto pasó siempre en el Poder Judicial. Entonces, ¿a usted le ha sorprendido el nivel de tráfico de influencias que se empieza a evidenciar que ha habido acá? Mire, yo, haciéndome cargo de lo último que usted menciona, de que Sí. pasó siempre, ¿Mm? hasta cierto punto eso es verdad, pero hay un cambio, en mi opinión, cualitativo. Porque siempre se sabía que en el Poder Judicial para ascender se requería tener amistad, se requería que personas lo recomendaran, ¿cierto? Y en ese sentido es verdad. Pero eso tenía una expresión, podríamos decir, un poco más benigna tradicionalmente, porque tenía que ver básicamente con amistades, con alguien que lo recomendara, digamos, ¿cierto? Porque lo conociera. Pero hoy día lo que estamos viendo es una cosa bien distinta, porque yo diría que es una especie de profesionalismo. ¿Cómo O sea, de esto? que esto está vinculado a intereses mucho más serios. O sea, esto está vinculado a intereses, por ejemplo, políticos, ¿cierto? Como que en el gobierno del presidente Piñera aparentemente había una red que manejaba el señor Hermosilla y que yo creo que no es el único gobierno donde eso ha existido, ¿cierto? Pero eso a su vez está vinculado con intereses profesionales de grandes estudios, como el del propio Hermosilla y algunos otros, ¿cierto? Eso también está vinculado con el tema de los notarios, que son grandes intereses económicos y que intervienen en estos procesos de designación. O sea, hay un nivel de, yo diría, en el Poder Judicial chileno, y esto es algo que yo vengo pensando hace mucho tiempo y muchas otras personas, se ha metido una especie de lobby profesional, de lobby organizado, bien financiado, respaldado políticamente y con una serie de conexiones. Y eso me parece a mí que es nuevo, probablemente de los últimos. Y creo que Juica tiene razón en ese sentido. Eso no se veía hace por lo menos una década atrás, sin perjuicio de que siempre hubo falta de transparencia, hubo mucha amistad, pero ahora estamos viendo otro tipo de cosas. Cristian, y en ese otro tipo de cosas, porque claro, se está investigando, ¿cierto? Si hay de frentón aquí corrupción, pero por lo que hemos visto y lo que tenemos sobre la mesa con de las conversaciones, por ejemplo, entre el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y Luis Hermosilla para poder generar y para poder concretar estos nombramientos. ¿Es necesariamente eso, digamos, corrupción o finalmente es la forma en que ha funcionado siempre y seguirá funcionando? ¿Es a su juicio, de gravedad como para que estos ministros, por ejemplo, tuvieran que dejar el cargo en el caso de Antonio Ulloa? Bueno, los hechos de cada caso hay que irlos viendo en el tiempo, pero tenemos casos en que ya sabemos, digamos, que, por ejemplo, que esto sí yo no lo había visto antes. Puede ser que existiera, no lo puedo negar, pero yo no lo había visto. O sea, que un ministro fuese designado y apoyado por sus amigos, sí, lo hemos visto toda la vida. Pero ahora, por ejemplo, hemos visto ya varios casos en que un ministro que ha sido designado con la ayuda de algún abogado, luego le paga a ese abogado el favor con fallos, con consejos, con diseño de estrategias de litigación, como lo vimos en el caso de la jueza Sabaj, ¿cierto? También en el caso de la ministra Vivanco. Eso es nuevo, yo no lo había visto antes, no digo que no existiera, pero ya es reiterado. Sí. Y no sé si el caso del ministro Ulloa vaya a llegar a esos niveles, ¿cierto? Pero eso ya, y ahí estamos hablando ya de ilícitos graves, tanto desde el punto de vista administrativo, o sea, disciplinario, que eso está en manos de la Corte Suprema, como eventualmente incluso penales, que está en manos de la Fiscalía. Pero lo curioso es que eso tenga solo esta respuesta penal, que es en el fondo la más grave, y que incluso uno diría que es más bien excepcional, porque no necesariamente todos estos hechos van a ser delito. Podrían no ser delito algunos de ellos, sí, y sin embargo requerir de todas maneras una intervención para evitar que se siguieran repitiendo. Por eso es bien incomprensible que la reforma al sistema de nombramientos, que se habló tanto cuando comenzó el caso Hermosilla, hoy día pareciera como que está adormilada, no tienen la urgencia que se dijo que iba a tener. Exactamente, pero no es solo la reforma de nombramiento, sin duda que la reforma de nombramiento es importante, pero también, por ejemplo, la normatividad, o sea,
no, existe necesidad, y esto lo podría hacer la Corte Suprema hasta cierto punto, lo podría hacer el Parlamento, de determinar con mucha más claridad cuáles son las reglas de comportamiento que los jueces deben observar, ¿cierto? Porque estas cosas, algunas están reguladas con legislación muy antigua, no demasiado clara, pero hoy día yo creo que se requiere un código de comportamiento probablemente de los ministros y de los abogados mucho más preciso. Pero hay una comisión de ética. Pero mi pregunta aquí, Cristian Riego, usted como abogado, es si esto pone en jaque la independencia del Poder Judicial, la probidad que tiene, la confianza que le tiene que dar a la ciudadanía. Ese es el punto probablemente más clave de esto. Sin duda, la crisis consiste en eso, digamos, en que tenemos la percepción, cada vez pareciera más creíble, digamos, de que los fallos judiciales o que los jueces chilenos, o un porcentaje importante de los jueces chilenos, podrían no estar fallando en relación con la ley y con los hechos del caso, sino con otros intereses, digamos, mirando, a lo menos en algunos casos, ¿cierto?, quién lo designó, cuáles son los favores que debe, ¿cierto?, que podrían ser presionados por aquellas personas que son sus padrinos o quienes lo favorecieron. Yo creo que ese es el núcleo de la crisis, digamos. O sea, tanto la realidad de que eso pueda existir y que pueda estar relativamente extendido, siempre existe, por supuesto, casos excepcionales, y la percepción de la población. Y la percepción de la población conduce a un descreimiento, a un distanciamiento respecto del Poder Judicial, y yo diría, lo pone en peligro de su destrucción. Porque esto se da en un contexto internacional en que estamos viendo que en muchos países del mundo, distintas, digamos, gobiernos están destruyendo los sistemas judiciales. Están interviniéndolos directamente, están, digamos, removiendo jueces, están poniendo jueces corruptos, promoviéndolo como jueces operadores de la política. Eso en Chile todavía no existe, sí, pero no me extrañaría que en el próximo tiempo viniera, porque además nadie va a defender al Poder Judicial. Ya, solo para terminar, Cristian Riego, a su juicio, hoy día está en tela de juicio la independencia de nuestro Poder Judicial. ¿Es un poder que uno podría decir corrupto o todavía eso es exagerado? A ver, lo que pasa es que no existe tal cosa desde el punto de vista institucional, ¿cierto? No existe tal cosa como la independencia del Poder Judicial o la probidad del Poder Judicial. Lo que existe es la independencia de cada juez individual y la probidad de cada juez individual. Desde ese punto de vista, digamos, no hay cómo medir si el Poder Judicial es independiente. Lo que estamos viendo es que yo creo que todavía, probablemente, la gran mayoría de los jueces chilenos son independientes y son probos. El problema es que sabemos ya que hay muchos que no. Y lo peor es que esos que no, pareciera ser que no están siendo objeto del control de las medidas disciplinarias correspondientes. Sí, o sea, que permanecen allí bajo sospecha, digamos, a lo menos bajo sospecha. Sí, solo breve. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿hasta dónde llega esto? Lo otro, y breve, que tiene, como es un arista que sale de acá, y tiene que ver con el rol de las filtraciones, el rol de los fiscales. También eso ha abierto otra discusión aledaña, gatillada de este mismo caso Hermosilla, de si corresponde o no el nivel de filtraciones que se están viendo en distintos casos. Y aquí también empieza a pasar, y pasó la semana pasada, ¿no es cierto?, luego de la filtración en el caso de Carol Cariola con Iracy Hasler, que hay partidos políticos parlamentarios pidiendo la salida de fiscales. Entonces, ¿qué configura esta situación? O sea, mire, como de nuevo le digo, esto es, o sea, en cuanto el Poder Judicial se debilita y la percepción empieza a tener la percepción de que el Poder Judicial no es independiente o está corrupto, ¿cierto? Bueno, resulta muy fácil para los políticos que tienen intereses en esto, ¿cierto? Porque los están persiguiendo a ellos, normalmente tiene que ver con eso, digamos, o porque no están persiguiendo a sus enemigos, ¿cierto? Empezar a perseguir y empezar a cuestionar y empezar a arrinconar al sistema judicial por intereses, digamos, políticos de su parte. Y eso es lo que estamos viendo. Y el problema, como digo, es que en la medida que el Poder Judicial no tenga el apoyo de la población, cosa que yo creo que está perdiendo, para los políticos se hace cada vez más fácil, incluso popular, el atacar la poca independencia del Poder Judicial
que pueda ir quedando, como quien dice, ¿cierto? Y en consecuencia este es un círculo vicioso. O sea, lo que vamos ahora a ver de aquí en adelante es que atacar políticamente al Poder Judicial va a ser popular. Claro. Y entonces, y eso no va a distinguir entre jueces honestos y deshonestos. ¿Cierto? La percepción del público va a ser que, bueno, que cualquier juez es digno de cuestionamiento. Bien, Cristian Riego, abogado, profesor de la UDP, muchísimas gracias por poner, digamos, atención, subrayar lo que está pasando en el Poder Judicial, que evidentemente es muy grave. Se están develando nuevos chats, nuevas conversaciones que ponen en tela de juicio también, ¿no es cierto?, a ministros de corte que están activos. Así que le agradecemos muchísimo este análisis.